saberte ver, jaja. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Cómo lograr en la televisión contenidos que inviten a pensar sin que los niños y jóvenes se aburran viéndolos? Apostarle a programas en los que ellos se vean identificados, que los invite a quedarse pegados a la pantalla y que les deje algún aprendizaje es el ideal. En Saberte Ver hablaremos de posibilidades con expertos y estudiantes televidentes. En el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia hemos venido analizando mucho como los contenidos que debe tener un canal regional y sobre todo público, y vemos una falencia muy grande en el canal en los contenidos de educación, es decir, en la relación que existe entre los contenidos que el canal quiere hacer como educativos y cómo eso está llegando a las instituciones educativas del departamento. Se generan proyectos y procesos en el canal de cultura y educación, pero realmente no están articulados con la formación en el aula, porque los contenidos están obedeciendo a unas necesidades, digamos, globales o generales, pero no están articuladas con los procesos de educación que las secretarías de educación de los municipios o del departamento requieren. Entonces los contenidos se generan, pero no están llegando, digamos, a toda la región y a todas las casas que tienen como opción Teleantioquia. Bueno, mira, primero que todo hay que ser claro que el mercado ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 años. Hoy tenemos contenidos en la televisión privada dedicados especialmente para los niños. Esto hace que el trabajo de franjas que hacen los canales públicos quede retrasado y quede básicamente en el pasado. La necesidad hoy es evolucionar a ese esquema de canales especializados por parte de la televisión pública. No podemos seguir mezclando contenidos para niños, contenidos para jóvenes, contenidos para adultos y simplemente destinándoles unos horarios. Eso es importante. Los niños tienen un alto consumo del producto audiovisual y ese alto consumo exige que los productos sean especializados para ellos. Es importante mencionar el tema de los contextos, sobre todo porque eso es un elemento diferenciador a la hora de hablar qué contenidos son más atractivos para los niños y para los jóvenes de acuerdo con el escenario como en el que se mueven. Entonces, digamos, concentrándonos un poco más aquí en el Colegio Colombo Británico, los niños tienen un poco más de acceso a la internet ilimitada, ¿cierto? Y a la televisión por cable. De manera que estos son los espacios que ellos más utilizan para entretenerse, ¿cierto? Entonces, la internet número uno, sobre todo en los jóvenes, ¿cierto? A los niños pienso yo que todavía les controlan mucho en la casa el uso de la internet. Entonces tienen un tiempo limitado, una horita, media horita para estar ahí. Los jóvenes, digamos que ya son un poco más excedidos en esa parte. El contexto, o sea, por eso fue importante como hablar primero del contexto, porque sí es distinto trabajar con jóvenes del sector privado pues, y de los colegios oficiales. En la mayoría pues, de las casas hay televisor, ¿cierto? Lo que pasa es que diferenciando los contextos volvemos a revisar.
es posible que de acuerdo con los sectores, ¿cierto? Y el contexto del colegio público, pues haya uno, máximo 2 televisores. En este tipo de contextos hay 3 personas en la casa y hay 4 televisores, ¿cierto? Entonces de pronto el acceso existe, ¿cierto? Hay mínimo un televisor en la casa, mínimo hay un televisor, ¿cierto? Entonces este tipo de muchachos de pronto al tener más limitado el acceso a la internet ilimitada y a otro tipo de canales, ¿cierto? De pronto la televisión nacional o regional o local o como se pretenda pues llamar, ¿cierto? Es más, podría ser más asequible pues como a ellos. Realmente lo principal es conocerlos. Muchas veces si se produce directamente desde una ciudad y no se sabe realmente qué es lo que quieren, cuáles son esas expectativas de los jóvenes, por eso a veces se desconecta el contenido de las realidades. Y hay 2 extremos, tratar de creer que son jóvenes, entonces hay que hacer contenidos donde a veces llega uno a exagerar. Y hay otros donde realmente creen, porque son estudiantes y deben aprender, pues hacer contenidos demasiado académicos que realmente no les están llamando la atención. Entonces, conocer muy bien el público y saber realmente no caer en esos 2 extremos. Y hay algo muy importante, saber que los jóvenes no ingresan, que lo primero que hacen para ver un contenido no es a través de la televisión. Entonces es muy importante cuando se piensa en un contenido en televisión, de una vez estar pensando en qué otros formatos se va a producir. O sea, producir el contenido en televisión, pero saber cómo va a llegar a medios, cómo va a llegar a móviles, cómo va a llegar a redes sociales, para que una vez salga pueda empezar a circular por diferentes medios que convergen realmente en el mismo producto, porque el joven no necesariamente lo va a ver a la misma hora, el mismo día que se está saliendo en la programación. Es posible que lo vea en otro momento, que lo vea parcialmente, que no quiera un contenido muy largo, que lo quiera a fracciones, porque los jóvenes casi que están armando su propia parrilla según sus expectativas, sus tiempos, sus intereses. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Antes de continuar con el debate, conozcamos las preferencias de algunos niños y jóvenes frente a la televisión. Si les gusta aprender, ampliar o complementar sus conocimientos académicos con televisión pública, o si consumen más la televisión nacional o internacional por los contenidos que les ofrecen. Me gustan los programas informativos, en especial de historia. Me gusta la historia de Europa, del siglo XX. A mí me gusta ver en televisión fútbol, en el canal Fox Sports. Personalmente veo básicamente 3 cosas. Fútbol porque comparto vida con mi hermano, él es fanático del fútbol. NTN24, o sea, noticias que me encanta, y Los Simpsons. En Teleantioquia he visto las noticias, me gusta mucho porque son más enfocadas como respecto a nosotros. Y también he visto las Olimpiadas del Conocimiento, ya que lo llevan a que uno se rete sus conocimientos también. De Teleantioquia me gusta Wikids porque un día nos dieron las boletas para ver con muchos amigos una película. Realmente he tenido falta de información sobre el canal, no lo he conocido a fondo, por lo tanto no. Diría programas animados, que me gustan algunos programas animados, y concursos divertidos sería bueno verlo en Teleantioquia. Y ya pues en otros canales veo novelas o documentales de animales, fauna y cosas así. Que sean cosas que sean como que uno no tiene conocimiento y que aparte sean de un tema que a uno le llame mucho la atención. Por ejemplo, a mí me encantan los animales y ver cosas que sean de la fauna y todo eso, entonces es lo que más me llama la atención. Veo televisión con el fin de tanto de entretenerme como de informarme. Como te digo, soy aficionado a la historia, me gusta especialmente la Segunda Guerra Mundial y me gusta pues, buscar contenidos con ese tema. Con los niños, digamos pues canales de dibujos animados,
de muñecos, a ellos les gustan pues como ese tipo de canales donde todavía pues es muy caricaturesco, ¿cierto? Como muy animado esa parte. Básicamente como historias donde el animal entraña pues un personaje, tiene una identidad, tiene voz, hay mucho color, hay mucho movimiento, entonces esos son como los más atractivos para los niños sobre todo. Y en el 7 me gusta ver La Voz Kids y Las Hermanitas Calle. En el 15, Art Attack. En el 14 me gusta ver Campamento Lake Bottom y Phineas y Ferb, y en el 11 esas mismas cosas que también están. En el programa Phineas y Ferb enseñan a hacer cosas, pero no es como Art Attack de pintar y eso, pero ahí muestra que a uno no le debe dar miedo nada. No, ahí le muestra hacer cosas sin colores y sin esas cosas. Y en Lake Bottom les enseñan a no tener miedo de nada. Nuestra TV. Son varios los ambientes en los que conviven los niños y jóvenes que encontraríamos innumerables factores que indican las preferencias por la televisión o la web, y cuál podría ser el impacto de los medios en su entorno. Hacer alianzas entre la academia y la televisión pública puede aportar elementos importantes para conocer procesos educativos que retroalimenten el deber ser de los medios frente a los contenidos que emiten. Dentro del desarrollo conceptual de los contenidos sí hemos tenido una gran evolución. Es decir, hoy no estamos produciendo, digámoslo, para el rasero general de niños o de adolescentes, sino que cada vez hemos especializado más esa producción. ¿Qué quiere decir? Que estamos realizando para párvulos, que estamos realizando para preescolares, que estamos realizando para escolares y para adolescentes. Y eso es una gran evolución. Básicamente porque cada una de esas etapas en los niños y en los adolescentes requiere unos contenidos específicos y especiales. También hemos entendido que la televisión para niños, digámoslo, debe tener intrínseco el concepto de educación. Básicamente porque los niños están en desarrollo y buscan dentro de estos contenidos aprender. El eduentretenimiento es un concepto que ya está, digámoslo, dentro de la producción nacional, involucrado a la hora de trabajar niños y adolescentes. Yo creería que en principio sí el uso es recreativo. Yo creo que en principio el uso es recreativo, es de entretenimiento. Ellos llegan a su casa por la tarde y una forma de descansar, digamos, de estar estudiando todo el día y de estar en contenidos académicos todo el tiempo, expuestos a presentación de exámenes y demás, es prender la televisión y relajarse un rato. La televisión es relajarse un rato mientras van comiendo, van escuchando, no necesariamente pueden ir observando, pero van escuchando, y algunos de pronto llegan a la casa y están solitos. Entonces es además la compañía, ¿cierto? Entonces en principio podría ser eso, ¿cierto? Recreativo y entretenimiento, pero uno encuentra jóvenes también que en la televisión, digamos, le apuestan también a esa parte de educación y de formación académica. Entonces uno encuentra muchachos que les gustan mucho los contenidos del Discovery Channel o de pronto programas de construcción o programas de salud mental, de salud física, de historias, de la humanidad, ¿cierto? Y les gusta mucho pues como esos documentales históricos. Entonces yo diría que ese es como el orden, ¿cierto? Porque no es lo común uno encontrar en los niños y en los jóvenes, ¿cierto? Que prendan la televisión a ver en qué me formo, en qué me educo, qué aprendo de ahí. No, es más como recreativo. Sí, hay de todas maneras los canales regionales y específicamente Teleantioquia
han crecido mucho y han crecido con el aporte de los profesionales que salen de la academia, y la academia se está preocupando por entender que el público infantil requiere de productos especializados, que hay un mercado muy grande, que no es solamente local, que no es solamente regional, sino también nacional e internacional. Entonces esto ha hecho evolucionar rápidamente la producción como tal. La vinculación directa obviamente se da a través de procesos de licitación donde las universidades, específicamente la Universidad de Medellín, es un productor importante dentro del marco de la programación de Teleantioquia. Nosotros hemos tenido, como Antioquia Digital, una interacción muy interesante con Teleantioquia. Incluso hemos tenido programas en conjunto, como Mi Clase Digital. Hoy estamos en Vamos para la Universidad, y hemos estado alrededor de diferentes programas, y hemos logrado precisamente eso, tener un programa a través de medios convergentes. Hoy, por ejemplo, el programa Mi Clase Digital, que se emitió en el año 2013 y 2014, hoy se puede encontrar en la web en Antioquia Digital. Entonces eran medios, productos que convergen realmente en la web y que ahí permanecen. Entonces, estudiante que no vio en su momento el programa Mi Clase, sino que hoy necesita algo específico de ese programa, de una temática, entra a la web. Y no necesariamente lo tenía que ver en el momento que se produjo. Puede que en ese momento no le interesara, no lo necesitara. Entonces, eso fue lo interesante. Y hoy es un contenido que reproducimos permanentemente y lo adaptamos a diferentes medios. Lo cortamos, lo partimos, lo ponemos en pequeños clips o lo ponemos completo. Entonces son un producto que se debe aprovechar en diferentes formatos, porque el joven es multiformato. Creo que el canal ha generado proyectos y procesos de educación que han tenido, digamos, posiblemente una acogida en algún grado de educación en los canales, pero no es una propuesta articulada con las secretarías, ni está obedeciendo realmente a los contenidos y las necesidades que los planes de educación nacional y departamental tienen. Seguimos produciendo contenidos desde Medellín que no han llegado a resolver realmente las problemáticas departamentales. Y muchas veces vemos cómo los procesos educativos o programas educativos son con un marco muy institucional, sin permitir que haya programas o proyectos que sean más de ficción o de documental, que no tengan la marca institucional y que permitan realmente acercarse a un tema de educación con una libertad desde las instituciones educativas como desde los mismos televidentes del canal. El reto es para los canales de televisión. En un principio se debe hacer pedagogía, enseñar a que las audiencias sean críticas, motivándolos creativamente a ver sus contenidos. Y de los realizadores se necesita innovación en los formatos y en las narrativas, para que el mensaje educativo quede implícito en un contenido entretenido. Es muy importante la educación como un componente de la televisión pública, porque nos permite llegar a los televidentes o a los usuarios o a los estudiantes o a los diferentes públicos a través de las apuestas que estamos haciendo como entidad pública y como administración pública. Pues es un proceso muy interesante porque a nosotros nos ha permitido dar a conocer lo que estamos haciendo en municipios que están muy alejados y que no necesariamente se comunican entre sí. Por ejemplo, era muy difícil que una persona de Peque, del Parque Educativo de la Capital de la Montaña, se comunique con una persona del Parque Educativo de Vigía del Fuerte. Entre Peque, que está en el centro de la montaña, y Vigía, que está al lado del Atrato, pues dos regiones absolutamente diferentes que se puedan comunicar o que puedan conocer las prácticas o lo que está sucediendo en el parque educativo, es muy interesante. Nosotros hemos tenido la ventaja y además el enfoque de ser muy audiovisuales. O sea, si tú visitas el metaportal antioquiadigital.edu, la mayoría de los contenidos son en video. Entonces ha permitido que llevarlo por diferentes herramientas y con diferentes públicos. Entonces,
los estudiantes entran, ven un video, pero el profesor también lo puede usar para planear su clase. Entonces, dependiendo de los estilos y ritmos de aprendizaje, también lo tienen que hacer. Los miércoles a las 10 de la mañana se conectaron instituciones educativas y estudiantes de diferentes municipios que no tenían acceso a Internet con Teleantioquia con un mismo propósito: aprender. Vamos para la universidad es una estrategia web y también se transmitió por la televisión pública para mejorar los niveles de comprensión lectora, de escritura, de expresión oral y de matemáticas entre los estudiantes de grado 11 de las instituciones educativas del departamento de Antioquia, con el fin de facilitarles su paso a la educación superior y puedan llegar mejor preparados para los exámenes de ingreso a la universidad. Consiste en una preparación para que nuestros jóvenes de todas las regiones y ahora también de las zonas rurales desarrollen sus competencias para pasar a la universidad. Con Teleantioquia tenemos una cobertura del 95%, 99% del departamento. Podremos llegar casi que a todos los colegios, a todas las casas, a todos los hogares, a todos los lugares donde andan muchachos deseando prepararse para la universidad con este proyecto. Pues personalmente no lo vería. Si tuvieran la necesidad de pronto, por ejemplo, en algunas plataformas del colegio, algunos profesores incentivan a ver Julio Profe en internet, porque cuando uno no entiende algo, Julio Profe es esencial. Entonces, por ejemplo, por ese lado podríamos irnos, pero es un caso muy puntual y sería más fácil en internet, porque si uno lo busca el caso exacto, en cambio si fuera durante un programa de televisión, se daría que, pues, muy duro que en esa semana uno necesite esa información. Hay programas que se han conectado muy bien con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, la emisión de las Olimpiadas del Conocimiento, el programa El Recreo, el programa Me Sumo, y ya esos han sido como los programas con los que más hemos tenido relacionamiento. Pues las Olimpiadas sí es una edición especial cuando se transmiten, pero es como toda una fiesta para las instituciones educativas que participan, pero también para el municipio que tiene sede subregional de las Olimpiadas. Es una gran fiesta de la educación. En esta prueba hay que unir habilidades del lenguaje, el emprendimiento y la síntesis. Uy, se ve interesantísimo. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Paso número 1. En 45 segundos los equipos deben poner en escena una microhistoria. Paso número 2. El capitán del equipo será el encargado de contar la historia y los otros 2 integrantes de interpretarla con planteamiento, nudo y resolución. Paso número 3. El juez elegirá al equipo que mejor haya utilizado los recursos escénicos y narrativos. De todos modos, un canal institucional como Teleantioquia siempre tendrá que velar y propender por ser un canal que genere contenidos educativos y de reflexión de las problemáticas sociales y culturales. La ciudadanía es quien debe darnos, la posición de cómo eso está funcionando y si se está cumpliendo con las necesidades educativas que el departamento en general necesita. Los avances tecnológicos, sumados al tiempo que se le da hoy a la comunicación por redes sociales, parecen quitarle espacio a la televisión. La tarea que tenemos como medios de comunicación es diseñar estrategias multiplataformas que atrapen la atención de las nuevas generaciones y que los contenidos no se queden en una emisión tradicional. Más en internet, televisión. Busco no mucho la televisión, prefiero el computador porque puedo buscar específicamente el tema que deseo. En cambio en el televisor pues dependo de la programación ya establecida por las diferentes cadenas. En internet no veo casi contenidos, pero también me llama la atención los programas como son concursos, por ejemplo. Me gustan mucho ese tipo de concursos
que también lo veo con mi hermano. En internet por lo general siempre veo foros que me llamen la atención, que sean cosas innovadoras. Mira, básicamente yo no diría que es un error, es un problema de formato de canal. Hoy tengo solamente una señal donde tengo que involucrar a todos los actores, a todos los públicos, a todos los televidentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que segmentar por horarios. Al segmentar por horarios es decirle al niño, al joven, usted no puede ver televisión sino a estas horas, ¿cierto? Entonces ahí hay, digámoslo, una coyuntura especial. ¿Hacia dónde deberían evolucionar los canales públicos? A tener varias posibilidades de emisión, ¿cierto? Como hoy están evolucionando, por ejemplo, los privados públicos y como ha evolucionado todos, digámoslo, la televisión en general en el mundo, a tener varias posibilidades de emisión. Es claro y evidente que hay muchos medios hoy que están generando contenidos educativos. La pregunta sería, ¿cómo están llegando esos contenidos realmente a lugares alejados del departamento? Es muy difícil que los contenidos educativos web estén llegando a veredas donde sí llega el canal y se debería propender por manejar una relación entre lo que es los contenidos educativos y cómo llega no solamente a las instituciones educativas sino también a los hogares. Sabemos que hay un grado alto de personas del campo que si acaso llegan a ser hasta quinto de primaria en algunos momentos, pero que ven en el canal una opción no solo de divertimento, sino de conocer cómo está funcionando todo el sistema de departamento, la información y por ende la educación debería ser uno de los principales elementos que el canal manejara para llegar a un cubrimiento más amplio de lo que es los contenidos educativos y culturales en el departamento. Depende, es una apuesta muy arriesgada porque si es muy entretenido, muy educativo, el problema es darle el nexo con que sea bastante educativo porque no generaría y vendería tanto como un programa que sea netamente para entretenimiento. Pero claro, o sea, la visión y la utopía es generar un programa que sea tanto educativo y entretenido para todo público, sería lo esencial y lo mejor. Pero es ahí lo complicado de llegar a dicha utopía. El tema infantil y juvenil tiene una dificultad mayor y es la necesidad de inversión. Y esa necesidad de inversión tiene que estar acorde con un mercado, ¿cierto? Donde no hay mucha posibilidad de presupuesto, ya que niños y adolescentes no son potenciales consumidores de marcas. Entonces ahí hay un gran problema, es cómo enfrentar el presupuesto frente a una necesidad de mercado y frente a una necesidad de televidentes. Los contextos, los receptores y la cultura para ver televisión cambian cada vez más. Escuchar a los niños y jóvenes, conocer sus formas de consumo, explorar su cotidianidad, su sensibilidad y hacer alianzas con la academia puede dar pistas a la televisión pública para llegar a sus necesidades de comunicación e interacción. Saberte ver,